como de todo este proceso, que eso justamente lo vamos a abordar mucho más adelante. Cuando hay una pérdida específicamente sobre algo, se empieza a evidenciar como un, digamos, como un desequilibrio en toda esta parte como del ser humano. Empezamos a desajustar emocionalmente. ¿Qué quiere decir? Empezamos a entrar a tener sentimientos de desesperación, de tristeza, de angustia, y eso hace parte justamente de este tema que es tan importante en la noche de hoy, que es justamente ese duelo. Exacto, entonces hablemos, lo que tú decías, que a qué hacemos referencia cuando hablamos de, pues, de pérdida, eh, que sería ese proceso, pues hablamos un poco de ese proceso de adaptación, ¿no? Entonces, quiere decir Uh-huh. que cambió algo, que hemos perdido algo y me gustaría que habláramos de esos tipos de pérdidas. ¿Listo? Entonces, pueden darse algunas pérdidas de tipo personal, y cuando hablamos entonces de pérdidas a nivel personal estamos hablando, puede ser de una ruptura de pareja, entonces perdemos esta relación de pareja, o puede ser en cuanto hablamos como un tema relacionado con la muerte. Usualmente cuando hablamos de duelo, las personas suelen asociar lo que solamente se refiere a la muerte, pero como Gina, tú ahorita lo explicabas y lo decías, no solamente hace referencia a este tipo de pérdida. Me dicen que tengo muy bajito el sonido, no sé si ahí me escuchan bien. Espera, que a ver, me pongo por acá. ¿Me escuchan bien? Sí, ¿Tú me escuchas bien? No. Gina, ¿me escuchas? sí, yo te escucho perfecto. Ah, bueno, listo, perfecto. Eh, listo. Entonces, lo que estábamos hablando un poco era entonces de este tipo de pérdidas que hablábamos, el tema personal, y por otra parte se pueden dar pérdidas a nivel material. Y cuando hablamos del tema material, estamos hablando entonces de pérdidas en cuanto a pues el dinero, trabajo, pueden ser quiebras, algún emprendimiento que no funcionó, estamos también hablando de algún tipo de pérdida material. También hay pérdidas o un cambio cuando hablamos de pérdidas a nivel evolutivos. Y esto quiere decir que hay un cambio en el ciclo vital, ¿sí? Como por decir, pasar de la adolescencia a ser un adulto joven. ¿Sí? Y finalmente hablamos de pérdidas a nivel interpersonales cuando hablamos de pérdidas en las capacidades físicas o intelectuales. Puede pasar que las personas tengan alguna enfermedad crónica también y tengo que empezar a adaptarme a esta nueva vida, ¿sí? Que hasta a lo que implica empezar a vivir todo este nuevo proceso. Entonces, esos serían, digamos, los tipos de pérdidas a los que nos estamos afrontando y frente a eso van a haber diferentes manifestaciones, como tú lo decías antes. ¿Sí? Entonces, hablemos un poquito de esas manifestaciones que se presentan ante la pérdida. Hablemos un poco frente a las manifestaciones a nivel emocional. ¿Te parece? Sí, súper. Una de esas manifestaciones, siguiendo con lo que Luisa acaba de decir, se relaciona justamente a esa parte emocional, donde empezamos a sentirnos tristes, donde vienen sentimientos de culpa muchas veces, de rabia, de frustración, y no sabemos cómo empezar a manejarlos o afrontarlos, ¿sí? También existen diferentes emociones que pueden surgir en algunas personas cuando atraviesan una pérdida, quedan en un momento, digamos, como de shock, ¿sí? Como de impacto. Y eso genera también, de cierta manera, que no se sepa también en el momento cómo se sienten. Entonces, cuando ustedes, por ejemplo, ven a una persona que perdió algo y ustedes le preguntan cómo estás, cómo te sientes, y la persona no sabe qué responder, justamente pasa por ese impacto que genera esa pérdida y digamos que es un proceso bastante fuerte que debemos, pues obviamente, empezar a ayudar de una manera mucho más profesional. Exacto, lo que tú estás diciendo entonces, y como a veces lo digo, digamos, en palabras coloquiales, es como que uno queda aturdido, como yo siempre digo que es como Ujú. que fuera un estruendo, un ruido súper grande y como que al principio te cuesta un poco como ubicarte dentro de lo que está pasando. Entonces, a nivel emocional se presentan todas estas manifestaciones, un poco de tristeza, culpa, que ahorita las iremos abordando en las etapas que por ahí nos están preguntando un montón. Después también podemos Sí, hablar de un poco de estas manifestaciones a nivel físico. ¿Qué cosas se pueden presentar a nivel físico?
Entonces vemos, por ejemplo, como la taquicardia, empezamos a sentir mucho más sudoración en algunos momentos, nos puede estar doliendo la cabeza, sensación de náuseas, Ujú. suelen ser unas de las que más. Exacto, sí. Se presenta, sí, se presenta un poco como a nivel, digamos, físico también. Pues, una de las cosas que comúnmente se presenta mucho es el tema de la sensación de vacío, ¿sí? Como que es una sensación que a veces va del pecho hasta el estómago y sube y baja constantemente. Entonces, ese es un tema que también suele suceder en estas manifestaciones físicas. Hablamos entonces ahora del tema comportamental o en cuanto a cambios de conducta, ¿sí? ¿Qué cambios son normales que aparezcan? Exacto, sí. Usualmente eso es lo que suele suceder y también vamos a ver algunos cambios en los hábitos, en los patrones de sueño, en los hábitos de alimentación. También puede que haya algunos cambios en los hábitos de autocuidado, entonces que no nos cuidemos tanto, que no tengamos tantas ganas de pararnos de la cama y eso también puede tener una influencia. Digamos que estas son las reacciones normales que se presentan frente al tema de la pérdida, ¿sí? Y finalmente, cuando hablamos en Sí, términos de los pensamientos, eh, suelen suceder pues qué tipos de pensamientos suelen aparecer. A mí me gusta aclaramos también que es lo común que aparece al sí, inicio. justamente es importante, ahí me dicen que ya me escuchan en Zoom, qué pena, me estaban diciendo que no tengo sonido. ¿Me confirman, por favor? Gracias. Justamente lo que tú decías antes de pasar al tema que mencionabas, en los cambios alimenticios que tú decías, suele ser muy común que las personas empiecen a perder el apetito. Entonces, dejen de comer, se evidencia una pérdida de peso considerable durante el primer mes. Entonces, esos son signos de alarma que también nosotros tenemos que tener en cuenta en el momento de pasando por una pérdida, ¿sí? Entonces, es fundamental que empecemos como a orientarnos frente a ser un poco más conscientes de lo que nos está pasando frente a esa situación específica. Exacto, sí, eso es súper importante. Y ahorita creo que nos han preguntado en algunas preguntas que vi por ahí, ¿cuándo se debe asistir al psicólogo? ¿Cuándo empezamos a ver que es algo anormal? Más adelante lo vamos a ir abordando, pero sí es una pregunta importante. Eh, Listo, entonces finalmente cuando hablamos y abordamos del tema de los pensamientos, es muy común que al principio aparezcan, pues como lo que tú decías de estar un poco pues, en confusión, o puede aparecer pensamientos asociados a estar como asombrados, eh, como que a pesar de que uno sepa que esto puede pasar, que es una pérdida que uno pueda esperar, siempre vamos a buscar es normal que busquemos explicaciones, porque creemos que al responder una serie de preguntas que usualmente aparecen, como pude haber hecho algo para que esto no pasara, o en qué me equivoqué, por qué pasó de esta Porque a mí, manera, porque a mí pudo suceder de otra forma. Cuando intentamos resolver todas estas preguntas, a lo mejor lo que estamos buscando es sentir mayor tranquilidad a la hora de resolverlas. Sin embargo,
probablemente nos vayan a dejar atrapados solamente en intentar resolver esto y se genere como un exceso a la hora de pensar, lo que puede causar Claro, alguna y en esos problemática, digamos. pensamientos, y qué pena te Sí, interrumpí, sí, Luisa. tranquila. Justamente esos pensamientos se vuelven como constantes y pueden empezar a ser negativos, lo que nos van a generar que se mantengan esos sentimientos como lo mencionábamos y esos síntomas relacionados como ansiedad, como a, digamos, tristeza, angustia, porque justamente estamos tan enfocados en esos pensamientos que justamente no permitimos como sentir lo que realmente estamos sintiendo. Exacto, sí. Y aquí también yo creo que quería decir es que nos dejan atrapados y hace que perdamos de vista ciertas cosas que son importantes en nuestra vida, que empecemos como a, a que empiece a tener como una interferencia muy importante en nuestra vida. Pero antes de irnos a hablar frente a esa interferencia, me gustaría que habláramos entonces sobre esas fases que se dan en el duelo y que es común que todos atravesemos. Entonces, que ahorita nos estaban preguntando. He visto muchas preguntas y hay muchos autores que plantean diferentes tipos de fases. Eh, y usualmente lo que hemos visto es que la evidencia plantea, se parece, digamos, o tiene en común algunas fases de las que vamos a hablar y pues nosotros revisamos, hicimos una revisión de esto y decidimos coger pues las que más reporta la evidencia. ¿Listo? Entonces empezamos con esta fase inicial de negación. Y ahí es cuando aparecen todas estas preguntas que antes mencionábamos, como ¿qué pasa con la negación? Aparece como si fuéramos, si nos sintiéramos en un sueño. ¿Qué está pasando? Esto está pasando en realidad, es mentira. Y digamos, lo voy a poner como en un ejemplo particular y es como cuando terminamos una relación de pareja. Y entonces uno dice, pero ¿de verdad terminamos o hay algo que se puede hacer? Seguramente esto sí pasó. O acá creo que nos ponen el tema cuando hay un tema que ver cuando hay una enfermedad crónica. Entonces uno puede empezar a decir si todavía hay algo que se puede hacer o definitivamente es algo, digamos, irreversible. ¿Sí? Entonces es como Claro. este momento que nos sentimos como en un sueño, que todavía estamos asimilando este momento de realidad. O por ejemplo, lo que nos pasó un poco con el COVID y fue que todos nos cambió de un momento a otro y todos pasamos probablemente por un proceso de duelo frente a la realidad y al principio nos sentíamos muy aturdidos y como que no entendíamos muy bien cuál era la situación. Ahora tengo que usar tapabocas, tengo que lavarme constantemente las manos y eso es pues, un cambio también frente a la realidad y la rutina que llevamos en el Sí, día a claro. día. Justamente lo que tú decías sobre el COVID me parece supremamente importante porque en esta etapa que mencionamos como de negación, justamente las personas aún no creen como que está pasando la situación, ¿sí? Entonces como no, no creo que sea realidad, esto de pronto es un invento, no creo que nos pase a nosotros, eso no nos puede estar pasando, y entonces la persona empieza como a perder ese digamos, como horizonte de la realidad y lo que realmente está sucediendo. Y justamente es la presentación de un virus que nos cambia totalmente a la rutina y nos cambia lo que estábamos acostumbrados a hacer. Entonces presenta ese desajuste que hablábamos anteriormente y genera obviamente como lo que tú decías y es como ese asombro, como que la persona queda pasmada y dice, uy, ¿y ahora qué voy a hacer? Sí, y que también me parece muy importante lo que tú mencionabas al inicio, que muchas personas ni siquiera tienen claro lo que sienten, quedan como un poco como si fuera como congeladas, ¿no? Entonces también me parece súper importante eso que tú mencionabas. Después de esta fase de negación, vamos a ver una que se presenta que probablemente sea el tema de la rabia. Entonces, aparece que intentamos culpar, encontrar un responsable. Entonces puede ser Dios, puede ser la vida, puede ser yo o puede ser el otro. ¿Sí? Entonces intentamos encontrar ese responsable que nos diga por qué pasó eso, qué pasó. ¿Sí? Y eso hace parte de esa, digamos, rabia y ahí podemos evidenciar algunas emociones como la culpa. ¿Sí? Es normal Ujú, que eso aparezca. ¿Sí? claro. Después de la rabia podemos pasar a otra fase, que es la fase del miedo, es decir, que sentimos mucho miedo a que las cosas como que van a cambiar. ¿Sí? Entonces,
digamos, puede suceder que podemos sentir que, no sé, nadie más me va a volver a querer como antes, como esta persona, perdón, o yo nunca más me voy a volver a sentir igual de atraído por alguien, o nunca más voy a sentirme igual de feliz. Entonces el miedo nos está hablando que pues tenemos miedo ante la pérdida. Acá alguien nos pregunta, ¿pérdida de qué? Hablamos al inicio un poco de live, de los tipos de pérdida que se pueden dar, que pueden ser de tipo material, personal, de cuanto del cambio del ciclo de vida, o también del cambio de cuanto frente a alguna enfermedad que nos cambie la forma en que vivimos. ¿Listo? Claro. Y mira, Luisa, tú decías algo supremamente importante y era justamente el hecho del miedo. En consulta suele pasar mucho cuando llegan pacientes que están afrontando una pérdida, independientemente si es la muerte de un ser querido, una pérdida económica o demás, ellos sienten mucho miedo de no poder, digamos, superarlo y no poder avanzar en su vida, ¿sí? Y es un poco Sí, como hacerlos, o sea, hacerlos entender justamente que es parte del proceso, que es normal sentir miedo, que es normal sentir como esa angustia de ¿y ahora qué va a pasar conmigo? ¿Sí? Pero justamente también se trata de eso, de vivir esa sensación en ese momento para poder avanzar dentro del proceso que empiezan en consulta. exacto. Eso que tú acabas de decir es súper importante y aparece como esta ansiedad de cuánto tiempo me va a durar. Dime qué tengo que Ujú. hacer para quitarme este malestar, porque pues, no es muy chévere, ¿no? No es algo que a nadie le guste experimentar. Entonces, pues eso puede suceder en cuanto al miedo. Después aparece una fase que sería la tristeza, ¿sí? Entonces en la tristeza, pues vamos a ver cómo ese tema de reflexión, pueden aparecer otros pensamientos nuevamente asociados a tratar de reflexionar otra vez como frente a qué pasó y a intentar dar respuesta frente a lo sucedido. ¿Sí? Y finalmente aparece la fase de la aceptación, que es entender que mi realidad cambió, que definitivamente hay una pérdida y que mi vida ya no va a ser la misma a partir de este momento, sea como lo decíamos, independientemente del tipo de pérdida. Entonces, digamos, puede pasar que yo pierda una mascota. Entonces, ya esa mascota no va a estar en mi vida y logro aceptar que no está y que esto cambió, que a lo mejor mis hábitos cambiaron, que muchas cosas alrededor en mi vida también cambiaron. Si pierdo una relación de pareja, lo mismo. Ya no voy a tener esa persona con la que a lo mejor salgo todos los fines de semana, con la que cuento todos los días y llamo, eh, o frente a, digamos, alguna pérdida laboral, mi trabajo, es entender que realmente estoy en este momento sin trabajo. Entonces, en esta fase de aceptación, nos permite traspasarnos ya un poco más a la fase del aprendizaje y es qué aprendí de todo Claro. este proceso. Entonces, acá también nos han preguntado un poco sobre estas fases y para mí es súper importante hablar que este no es un proceso lineal, no es que uno pase de una fase Ujú. a otra. Nosotros lo explicamos así, pero no quiere decir que se dé de esa manera. A veces algunas personas se saltan alguna fase, otras personas no experimentan otras. Cada proceso de duelo se da de manera individual y particular, dependiendo como de su historia personal. Y yo siempre digo que es como si fuera una espiral, que muchas veces tocamos algunas partes de esas fases, nos devolvemos, porque no es como si a veces me preguntan como, ya, hice check, ya pasé por la rabia, y ya nunca más voy a volver a sentir rabia. Sí. Y probablemente puede que yo lo vuelva a experimentar y eso no significa que yo esté, digamos, perdiendo en ese proceso o que no vaya avanzando en ese proceso. ¿Sí? Y justamente lo Em, que tú dices es fundamental porque las personas cuando están en esas fases esperan como, bueno, ¿cuánto tiempo va a durar en esta fase, en la otra y demás? Pero lo que no se dan cuenta es que la realidad es que como pueda que sientas tristeza acá, ya estés, estamos aceptando las cosas, vuelva a pasar a la tristeza. Entonces también es un poco como entender que estos procesos no, como entonces voy a superar todo ya y voy a pasar todas las fases rápido y voy a trabajar para poder pasar todas las fases, como que ese no es el objetivo, sino como tomarse su tiempo para poder identificar en su momento.
Creo que me fui de Instagram porque se me trabó, ¿cierto? Sí, sí, te veo, no te veo ahí Dame un segundo que no te en escucho. Dime. Instagram. Ya, ahora sí. Listo. Creo que ya volví, se me cayó el internet, entonces me puse con mis datos. Listo, me decías, perdóname lo de las pastas, hasta ahí que yo. Sí, que justamente cuando las personas están pasando por esas fases, sienten como la necesidad de pasarlas a carrera. Como entonces voy a hacer esto que tú me digas en sesión para pasar a la siguiente fase y poder avanzar y salir de esto. Entonces como que pierden el horizonte como tal de la terapia, ¿sí? Entonces no es correr con cada fase, sino entender que como cuando ya estoy llegando al aprendizaje, cuando ya estoy entendiendo, también me puede volver a la tristeza y va a ser normal, porque finalmente es una pérdida, es, digamos, te sales como de esa, como que te desadaptas, por decirlo así, como sales como de tu normalidad y enfrentas una situación que genera incomodidad y malestar para ti. Entonces, es Exacto. entender, no es lineal, sino que va, lo que tú decías, es una espiral. Podemos estar Ujú. acá un día, pero también podemos estar nuevamente abajo. Y acá frente a lo que tú estabas diciendo también de las fases, y también vi por ahí algunas preguntas de cuánto tiempo duraba este proceso y cada proceso es diferente. Creo que entre más presión ejerzamos, pues más difícil puede llegar a ser. Y aquí también hay una frase que me gusta muchísimo y explica que es, casualmente cuando tenemos afán, todos los semáforos están en rojo. ¿Sí? Entonces, esto puede suceder, presionarnos más a lo mejor nos va a hacer tener más desesperación y sentir que nos quedamos como estancados, por decirlo así. ¿No? Y otra cosa que me parece Claro. interesante de lo que tú decías era frente al tema de la tristeza, que creemos que pasar por un proceso de duelo o superar un duelo es nunca volver a sentir tristeza al recordar a esa persona o a ese evento o a esa situación en particular. Y eso no quiere decirlo, sino que a lo mejor podemos vivir nuestra vida incluso con esa tristeza de recordar que esa persona ya no está en nuestra vida, ya sea porque pues Y como que falleció. Ujú. el objetivo no es dejar de sentir, sino aprender a convivir. Yo creo que es Ujú. como algo súper Sí, importante. Es como aprender a convivir con la tristeza o con el dolor que siento frente a la pérdida, ¿sí? Y poder dar unas estrategias y poder manejar para que tu calidad de vida siga, digamos, mejorando. exacto, sí. Y yo creo que acá muchas veces nos han preguntado, o cuando las personas se sienten estancadas, muchas veces, es que lo que hablábamos al inicio, el tema es cuando se convierte en un duelo complicado. ¿Cuáles son, digamos, esas manifestaciones que me darían a mí un indicador de decir, aquí esto no está siendo tan natural o tan normal de las manifestaciones que hablábamos Ujú. al inicio, emocionales, comportamentales, físicas y de pensamiento, y cuando esto se está convirtiendo en un problema, me parece. Eh, entonces, no sé si tú quieras contarnos un poquito sobre ese duelo complicado. Bueno, el duelo complicado se da justamente cuando las personas, cuando ya ha pasado la pérdida, no cuentan con esas habilidades suficientes para poder avanzar dentro de su proceso. Entonces vamos a ver, digamos que se vuelve un poco más importante el tema de la ansiedad, de la tristeza, porque se vuelven latentes, o sea, constante, todo el tiempo esperando, estoy ansioso, me aíslo socialmente, sigo teniendo pensamientos intrusivos o de muerte, sigo culpándome. Y eso es de alarma donde debemos identificar que necesitamos ayuda, ¿sí? Pasar un duelo solos no es, digamos, tan recomendable. Generalmente necesitamos de alguien para apoyarnos y poder afrontar justamente ese proceso y lo que estamos viviendo. Porque es que una pérdida significativa, el dolor que uno siente cuando perdemos una mascota, cuando perdemos a una pareja, cuando perdemos a un ser querido
o cuando cambiamos como de ciclo vital, es un dolor fuerte y no hay que minimizarlo. A veces tenemos esa creencia de que podemos solos, pero como se le decía una vez a una paciente, somos seres sociales. ¿Qué quiere decir eso? Necesitamos de una sociedad, de una comunidad también para desenvolvernos. Entonces necesitamos también ayuda. Y no está mal pedir ayuda, todo lo contrario, implica que te quieres a ti mismo y que quieres poder avanzar dentro de tu ciclo de vida y mejorar esa vida que vale la pena ser vivida para cada uno. Exacto, sí, yo creo que eso que tú dices es súper importante. Cuando hablamos también de este tema del duelo complicado, es cuando esta tristeza, yo no es esta tristeza normal, por decirlo así, eh, asociada al evento pues, de pérdida, sino que empieza a interferir con nuestra vida. Entonces es un sentimiento recurrente de tristeza que dura un periodo, digamos, importante, que te sentimos además culpa, desesperanza, a lo mejor ya no queremos vivir, pueden aparecer ideas de muerte también, también puede aparecer algunos cambios, como lo hablábamos antes, en los patrones de alimentación y de sueño, y esto puede hacer que yo entonces me sienta mucho más cansado, fatigado, y esto influya además entonces en mi desempeño laboral, académico, como además no duermo bien y no como bien, probablemente entonces esté muy irritable y tenga pues algunas dificultades en mis relaciones interpersonales, a nivel familiar, con mi pareja, con mis amigos, o puede que como tú lo contabas ahorita, empiece a aislarme. ¿Mm? Entonces esto también puede ser una manifestación importante de, pues, de un duelo complicado. Otra cosa que empezamos a ver en un duelo complicado, como lo decíamos, es evaluar qué tan todo me está interfiriendo en la vida. Si mi vida se está viendo muy afectada, es importante buscar un apoyo terapéutico y que me permita ayudarme a procesar esto, a atravesar este proceso de duelo que hablábamos antes, ¿sí? Otra cosa Ujú. importante es que a lo mejor se empiezan a ver algunas conductas de evitación. ¿Y a qué me refiero con eso? Como evitar sentirme mal o sentirme triste. Entonces, puede pasar que las personas eviten hablar de la persona fallecida, ¿sí? O por el contrario, eviten no hablar. Entonces, todo el tiempo tengo que hablar de esta persona, o porque si no hablo de ella significa que no la recuerdo, o no sé, no regalo nada, o sea, me sostengo con todas las cosas de esa persona en casa, porque no quiero sentir que, o afrontar esta realidad, de que esta persona ya no está en mi vida. Entonces ahí vemos de pronto que no hay un adecuado procesamiento de esta pérdida, ¿sí? Puede pasar, cuando lo hablábamos en cuanto a las pérdidas materiales, un ejemplo puede ser que no se cree un emprendimiento, entonces no funcionó y, y entonces definitivamente me aíslo, no busco nuevas oportunidades, creo que definitivamente yo me siento muy mal. He escuchado como que a veces me dicen, no, es que yo soy un fracasado, Luisa, y entonces definitivamente no debería intentar nada. Y ahí estamos viendo que a lo mejor este proceso de duelo no está siendo tan saludable, que en verdad estamos teniendo un duelo complicado. Y acá me gustaría como que enfatizar que cuando hablamos de pérdida, hay algunas en donde se vuelve más natural buscar ayuda. Entonces, cuando hablamos de la muerte, creo que puede llegar a ser más normal buscar ayuda porque Te es lo que nos busco. dicen. Que es lo que nos dicen, mira, acompáñate en un proceso terapéutico. Pero hay otro tipo de pérdidas a las que no solemos buscar apoyo terapéutico porque creemos que, como tú lo decías, yo solito puedo. O si yo busco ayuda es porque soy débil, o es que estoy loco, o es que definitivamente no pude con la vida. Y eso no quiere decir eso, es que acá también hay un proceso en donde me estoy adaptando. Incluso pasa mucho cuando cambiamos de país. Entonces hay gente que vivió mucho tiempo en el extranjero y viene a Colombia y eso es un proceso en donde también necesitan adaptarse a esta nueva realidad y a veces toma mucho trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Que no buscan ayuda porque les da vergüenza aceptar que les cuesta o que además las demás personas me pueden señalar, pueden decir que es que soy, no sé, muy creído o bueno, muchas cosas. Entonces, lo importante acá es empezar a identificar cuando definitivamente esto me está afectando mucho y que
está interfiriendo en esas diferentes áreas de vida, como lo expresaba, la parte personal, social, familiar, laboral, de salud, y en ese momento es súper importante buscar ayuda. Mira que me gustaría, con eso que acabas de decir, leer una frasecita corta que Ujú. creo que nos resume justamente a esto que estamos llegando. Y es la idea de que uno morirá es más cruel que morir, pero menos que la idea de que otro ha muerto. Si se dan cuenta en esta frase, independientemente, la pérdida, ¿sí? Y probablemente para las personas que se quedan en la tierra, que se quedan acá, son los que van a experimentar justamente mucho más fuerte esa situación, ¿cierto? Pero finalmente es un dolor que es inevitable. Nosotros nos van a doler muchas cosas en la vida y probablemente vamos a querer salir corriendo y no vamos a querer sentirlo. Sí, por acá mencionaba justamente una persona que es horrible sentir esa pérdida y probablemente es una sensación demasiado fuerte, pero hace parte de, digamos, de eso que se llaman emociones. Somos seres humanos, no somos robots, entonces sí o sí tenemos que sentir. Y eso hace parte de la vida y digamos que todo ese proceso genera también tiempo, el entender, el asimilar, el procesar, como todo esto que nos pasa va a costar justamente algunas lágrimas, va a costar tiempo, pero acompañado de un proceso adecuado, porque no se lo podemos dejar todo el tiempo, porque nosotros decimos, no, el tiempo lo cura todo, pero pues no es que sea que el tiempo lo cure, sino que necesitamos a alguien que nos ayude a afrontar la situación y que permita también ver una visión diferente y mucho más objetiva de lo que nosotros estamos viendo. Y por eso es tan importante también la terapia. A veces nosotros tenemos como esos mitos de que ir al psicólogo es para las personas que están locas y las que no pueden superar las cosas solas, pero no necesariamente es eso. Muchas Ujú. veces es porque de verdad siento que necesito poder expresarle a alguien cómo me estoy sintiendo, lo que me está pasando a mí, y eso no está mal. A veces uno se queda con justamente con la dificultad de no quiero expresarle a mis amigos porque los voy a preocupar, a mi familia tampoco. Entonces, ¿por qué no una persona justamente externa, y en este caso hablamos obviamente de los terapeutas, de los psicólogos, que pueden darnos un apoyo y que nos pueden ayudar a mirar las cosas de una manera totalmente diferente? Sí, eso que tú dices me parece súper apropiado de que a veces todo se lo adjudicamos al tiempo, como que el tiempo todo lo cura, y el tiempo no lo cura si no hacemos nada al respecto. Hay que hacer cambios, es decir, un proceso implica cambios. Si yo me quedo quieto en ese tiempo, probablemente no pase nada, ¿sí? A veces sucede que frente a eso que tú decías de las creencias, que muchas veces pensamos que no hablar de ese tema o no tocarlo va a hacer que pues no me duela más adelante, pero lo que yo siempre explico pues, a mis consultantes es como si fuera una cápsula de tiempo que tú dejas ahí y cuando la abres, pues probablemente vas a Explota. encontrar las cosas tal cual estaban, exacto, y vas a experimentar todas esas sensaciones. Entonces eso es muy importante, empezar a hablar de esas cosas que me parece súper importante, hablar de esas cosas que, esas formas como usualmente afrontamos el duelo y que a veces no suele ser la más saludable, ¿sí? Entonces, dentro de estas eh, formas que nosotros evidenciamos en consulta, suele aparecer que las personas, puede pasar que tratan de dejar su vida tal cual, esa persona no, digamos, sienta esta pérdida y aceptar que definitivamente sí sucedió algo y cambió. Entonces ahí estamos viendo que no lo estoy asimilando de la mejor manera o de una forma muy saludable. O por lo contrario, puede pasar que yo he escuchado mucho la creencia de como sigue tu vida como si no pasara nada. ¿Sí? Entonces viajo un montón, me voy de fiesta un montón, hay, tomar trago o no sé, automedicarse. No estoy diciendo que esté mal viajar o de pronto salir con amigos, pero cuando lo estoy haciendo con la finalidad de evitar el dolor y el malestar, probablemente no estoy logrando el resultado que es atravesar este proceso de pérdida.
Ujú. Justamente lo que dice Luisa es importante. Debemos reconocer también la funcionalidad de lo que estoy haciendo. Una cosa es irme con mis amigos, viajar, como por distraerme, y otra cosa muy diferente es hacerlo porque de verdad me gusta y no como con el objetivo de no sentir, y entonces voy más bien a evitar estas situaciones, sino debe ser totalmente mirarlo como de una manera más como de continuar con mi vida, que sé que cuesta, que sé que es difícil retomar las actividades, pero no voy a dejar de sentir. Pueda que en el viaje o demás sienta dolor, y también está bien sentir dolor. No siempre debemos evadir las cosas, porque cuando las evadimos pasa lo que Luisa decía, es una cápsula, que cuando pase algo mínimo vamos a explotar y va a ser mucho más grande, digamos, la dificultad. Exacto. Y frente a eso, tú también decías, y acá alguien nos pone en un comentario, Juana María, nos pone como el tema de cuando terminamos una relación, reemplazarlo con otra persona. Y eso puede ser alguno de los mitos que aparecen, digo, las creencias que aparecen frente al tema de procesar un duelo asociado a una pérdida amorosa. ¿M? Como reemplazar o un clavo saca otro clavo. Y no necesariamente vamos a lograr ese resultado, o a veces pasa mucho con las mascotas, que alguien pierde una mascota, que para mí es un ser querido, entonces creemos que la forma de ayudarle a esa persona a procesar ese dolor es darle otra mascota, ¿sí? Como, ya, te compré otro perrito. Y no necesariamente es eso, porque es que no es que se me rompió una taza y necesito comprar otra taza, es completamente diferente la forma en cómo yo estoy, porque es lo que yo generé con esa mascota, la relación, lo que para mí significaba. Entonces creo que es muy importante, al igual que pasa mucho con el tema pues, de las parejas. Acá Uh también nos -huh. preguntan cómo se maneja el duelo en un niño. En un niño, pues acá es muy importante, creo que fundamental, explicarle qué es lo que está sucediendo, hablarlo. Cuando hablamos de la muerte nos da mucho miedo el tema de hablar de la muerte con niños. Va a ser importante evaluar el tema de acuerdo a la edad, cómo se lo puede explicar. Hay muchos cuentos infantiles que puede uno apoyarse para poder tocar este tema, y también entender que el niño también, así como los adultos pasamos por estas etapas que acabamos de mencionar, probablemente ellos también los van a atravesar, pero a diferencia de los adultos, no son muy conscientes de lo que están sintiendo. Entonces ellos, sin más que nadie, necesitan que los acompañen en ese proceso, que los validen y que no los presionen. Entonces no es como, creo que acá ya vamos a muchas de las preguntas que nos han hecho, cómo acompañar a alguien, y aquí me voy a ir yendo hacia ese Sí. lado. Y muchas veces les podemos decir al niño cuando se le muere una mascota que le damos otra, o como, ya no te sientas triste, no es para tanto, la vida sigue. Y creo que yo sé que uno lo hace con la intención y el ánimo de apoyar al otro, pero lo que está logrando son resultados contrarios o diferentes a eso. Lo que puede lograr es que la persona no se sienta validada, que no sienta que sus emociones son importantes, o también puede sentir culpa. Entonces pasa lo que tú decías, Gina, y es que no le cuento a nadie que me estoy sintiendo triste, no le cuento a nadie que en verdad me ha costado superar a mi novia, entonces no le cuento a mis amigos, y creo que esto sucede mucho en particular en los hombres, ¿no? Entonces son como, ay, ya, no hable más pues de esa vieja, porque es que definitivamente nos tiene cansados. ¿Y qué pasa? Pues que necesitan expresar esa parte emocional también, y decir, a mí me cuesta y me duele. Entonces, cuando hacemos este tipo de afirmaciones, lo que hacemos es que las personas se aíslen más, no nos cuenten, pero no porque ya lo hayan, por decir así, superado, o porque ya se encuentren mejor, sino porque sienten muchos sentimientos de culpa y de vergüenza, y que por eso no lo manifiestan. Entonces, creo que es importantísimo ser delicados a la hora de apoyar a las personas. Sí, es como entender que hay algunas palabras que no decimos, o sea, no, el objetivo de nosotros no es herir, pero lo que generan es como más rechazo. Por ejemplo, Ujú. cuando termina la separación, cuando una persona se separa de su esposa o de su esposo, no, cámbiate de casa y verás que todo va a estar bien y vas a encontrar una nueva vida. eh, Llorar, deja de llorar, eso no está bien, sal adelante.
la tristeza es mala, ese tipo de, digamos, de palabras, lo que genera, lo que decía Luisa, genera mucho más como culpa, como sentimientos de mejor no cuento nada y lo afronto de la manera en que yo pueda, porque pues digamos que no se sienten comprendidos. Entonces Total. justamente un poco como ya de las estrategias, justamente son esas, como saber ser muy delicados en la manera en cómo decimos las cosas, entender que es una pérdida, así sea, digamos, para nosotros que no tenga el valor, pero para la persona es demasiado importante. Entonces, no quitarle el valor, no quitarle el valor de la emoción a la persona, entenderla, acompañarla. Le está doliendo la pérdida de una mascota, es fundamental, es que duele, ¿sí? Perdió un trabajo, está totalmente triste y devastado. Pues en este tiempo que hemos visto que muchas personas pierden sus trabajos, que no tienen justamente cómo sostener a su familia, también es muy válido que sientan esa pérdida, esa tristeza, esa angustia, y lo que podemos hacer es acompañarlos, decirles, bueno, estamos aquí para ti, ¿m? Que ellos sientan que ustedes van a ser un apoyo y no todo lo contrario, que van a generar algún tipo de, es que tú deberías estar mejor y es que eso no es para tanto, es que en cualquier momento consigues trabajo, pero no porque la persona lo está sintiendo en el momento, él no necesita esperar a futuro, es lo que está pasando en estos momentos que está generando justamente ese malestar. Sí, eso que tú dices es súper importante y como que no seamos jueces de las demás personas, que en verdad cuando uno está en esa situación a veces suele ser muy fácil ver esa solución, pero realmente ellos no lo están viendo o uno no lo está viendo de esa misma forma, ¿sí? Y acá alguien en Zoom nos pone, le dicen a uno que es culpa de uno por estar así y es súper doloroso el que a alguien le digan, oye, es que estás triste por tu culpa. O sea, estoy pasando por una muerte o por una pérdida que es muy difícil de procesar, a pesar de que yo ya haya estado expuesto a muchas situaciones similares, esto no me hace inmune. Yo te lo hablaba a algunos consultantes y es, a veces como que me dicen, sí, pues yo ya he tenido, no sé, tusas, y es que esta me está doliendo un montón y no entiendo por qué. O a mí se me han muerto varias mascotas, pero es que este dolor es muy fuerte. Pero es que no significa que porque hayamos pasado por alguna pérdida anteriormente, esta no vaya a doler, no nos volvemos inmunes a ese dolor. Inevitablemente la pérdida nos va a doler y creo que cuando vamos a acompañar a alguien es entender eso, que ese momento es muy doloroso, que a lo mejor no tenemos la estrategia perfecta para acompañar ese momento, pero a lo mejor lo que podemos preguntarle a la persona es, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Cómo te gustaría que yo acompañara Que este te ayude. momento? ¿Te gustaría que esté contigo o no? Yo como mostrarse muy disponibles y respetar ese proceso. Creo que eso es parte importante de ese acompañamiento, al igual como lo mencionaba antes con los niños, ¿sí? Eh, entonces, ese tema es fundamental frente al tema del acompañamiento. Y cuando hablamos de nosotros mismos, de cómo podemos eh, empezar a hacer este proceso de duelo, creo que parte inicial es entender que sí sucedió algo, que hay una pérdida, que me está doliendo y que está bien que me duela. Creo que así como a veces hablamos de este juez hacia los demás, solemos ser muy fuertes con nosotros mismos y a veces yo escucho mucho en terapia que me dicen, pero ¿por qué me pasa esto a mí? O porque no entiendo por qué me duele. A mí no me debería doler, yo debería seguir como si nada y realmente es normal que duela un montón y que esto va a ser una experiencia difícil y que no hay, digamos, una forma que lo haga, pues puede ser más llevadera, pero creo que tras de que ya es difícil y yo dándome látigo, pues Se agrava más. todavía mucho más. Total, sí. Entonces, creo que es importante no ser juez ni con los demás, ni conmigo mismo y entender que es un proceso que toma tiempo, que a lo mejor, como yo lo mencionaba al inicio, intentar resolver todas estas preguntas, yo sé que lo que estamos buscando
es tranquilidad y paz, pero lo que a lo mejor vamos a lograr tranquilidad y paz es atravesar todo este proceso que venimos hablando durante todo el live. Ujú. Listo, creo que ya nos está quedando poquito tiempo de nuestro live. Sí, También entonces me gustaría pues hacer una invitación para las personas pues, que muchas personas he visto que nos han escrito que se sienten conectadas, digamos, con este, ay, ¿qué pasó con mi celular? Dame un segundo. Ya se siguió. Sí. ya. Sí, no sé qué pasó, que se han sentido como que se han sentido pues identificadas y en esa medida pues los invito a buscar un proceso terapéutico. Nos pueden escribir por inbox, por Facebook, por mensaje directo acá en Instagram, nos pueden escribir por WhatsApp o nos pueden mandar un correo electrónico y nosotros pues también los escribimos, les devolvemos la llamada para que puedan ponerse en contacto e iniciar un proceso terapéutico cuando creen que en verdad está siendo necesario. O a veces creemos que un proceso terapéutico solamente es necesario cuando estoy muy mal, por decirlo así. Y no necesariamente es así. Yo creo que ir al psicólogo también debe ser un tema de prevención, como no esperar a que ya esté muy mal para tener estrategias para afrontar este tipo de situaciones como son la pérdida, sino poder hacerlo antes. Adicional a eso, también me gustaría contarles que a partir de la siguiente semana, los lunes, vamos a tener un espacio que se llama consultorio virtual y en este consultorio virtual vamos a estar, es un live donde vamos a estar dando respuestas sobre un tema en particular y la idea es que nos vayan preguntando y nosotros podamos dar como unas respuestas de forma muy general frente a ese tema. Entonces, súper invitados este lunes a ese consultorio virtual. Y nada, súper invitados todos los jueves a nuestro live. Y finalmente me gustaría, pues hoy que es 1 de octubre, mencionar que en este mes se celebra el Día Internacional de la Salud Mental. No es hoy, es el 10 de octubre, pero pues también me parece importante empezar a hablarlo desde hoy, en donde lo que invitamos es a bajar o lo que se busca es quitar el estigma frente a la búsqueda de ayuda o frente a la salud mental. Entonces, muchísimas gracias por este live, muchas gracias a los comentarios que nos están poniendo acá. Esperamos que les de verdad que sean de gran ayuda y los vemos el próximo lunes y el jueves en nuestros lives. Que estén muy bien. Chao. Chao.